más porque estamos estudiando la palabra del Señor. Estamos estudiando el cuarto trimestre de este año 2025 y ya estamos llegando al último mes. Estamos en la 10ª lección, cuyo título es El verdadero Josué. Y hoy vamos a estudiar la lección para el día domingo 30 de noviembre, cuyo título es Tipología Bíblica. Vamos a orar para dar inicio a la lección. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre por la eternidad. Oh Dios, aquí estamos delante de ti, agradeciéndote por esta bendición que tenemos de poder estudiar tu palabra. Clamamos por el perdón de nuestros pecados y para que nos limpies de toda maldad. Llénanos de tu Santo Espíritu, tómanos como enteramente tuyos, Señor, para que podamos ser conducidos por ti y cada decisión sea dirigida por ti. Instrúyenos por medio de tu lección, oración que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tipología bíblica. Han escuchado a lo largo de las lecciones que yo en muchas ocasiones hablo de tipo y el antitipo. ¿Okay? El tipo es aquello que señala lo que es verdadero. Un ejemplo, las fiestas judías son tipos de acciones que llevaría a cabo Jesús en el plan de salvación. Como el tipo es como el modelo, ¿okay? El molde, pero lo que va adentro es la realidad. El tipo es algo que señala, pero el antitipo es lo real. Por eso que cuando leemos, por ejemplo, Colosenses 2:16, donde dice que nadie juzgue en comida, bebidas, lunas nuevas o sábados, que pronto vamos a hacer un video con respecto a ese versículo específico, dice que todo esto era sombra de Cristo. Se conoce como tipo, se conoce como sombras, se conoce como figura también, ¿ok? Figura, tipo, sombra. La Biblia usa diferentes maneras. Ejemplo, el tabernáculo que Dios le determinó a Moisés allá en el Sinaí cuando le dio las indicaciones es un tipo o figura del verdadero que está en el cielo mismo, donde está Cristo hoy en el lugar santísimo. Entonces vamos a leer unos versículos para que veamos cómo la Biblia utiliza estos términos y cómo lo podemos entender de mejor manera. Y finalmente vamos a leer unos salmos, cómo la Biblia habla específicamente del tipo y del antitipo cuando llega a la realidad, cuando se cumple la realidad. Entonces vamos a ver qué dice Romanos 5:14. Nos dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿De quién? ¿Quién era el que había de venir? La simiente prometida, en el mismo Génesis 3:15. Ok, entonces Adán era una figura, ¿por qué? Porque Adán fue hecho del polvo de la tierra, fue hecho hombre, y ¿quién venía? El Hijo del Hombre, en la realidad, el real, el que venía a salvarnos, ¿sí? Ahora vamos a leer 1 Corintios, recomiendan leer desde el 1 hasta el 13, pero vamos a leer desde el 1 hasta el 4, porque aquí va a dar una simbología, un tipo, pero ya de manera más directa, porque Pablo lo va a nombrar directamente. Dice, amonestaciones contra la idolatría, y precisamente aquí en esta sección de la Biblia está nuestro versículo para memorizar, que es 1 Corintios 10:11, que dice: y estas cosas acontecieron y están escritas para servirnos como ejemplo a nosotros que hemos alcanzado el final de los tiempos. Están escritas para amonestarnos a nosotros que hemos alcanzado el fin de los tiempos. Entonces, bueno, el versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar, y que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Fíjense cómo Pablo utiliza hábilmente aquí, utiliza que cuando pasaron por el Mar Rojo como el tipo del bautismo, ¿ok? Pasaron por las aguas. Todos comieron el mismo alimento espiritual, versículo 3. Y versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. O sea, ¿qué es lo que está enseñando Pablo aquí con el tipo y el antitipo? El agua que salía de la roca, sabemos que cuando se quedaron sin agua murmuraron contra Moisés. Esto fue en Horeb, ¿sí? En Horeb murmuraron contra Moisés, y Dios le dijo: Moisés,
le ora a Dios, ¿qué voy a hacer con esta gente? Esta gente pronto se va a rebelar y van a apedrearme, le dice el Señor. Y entonces anda al sitio que te mostraré, llévate los varones y golpea la roca. ¿Okay? Golpea la roca. Por eso es que cuando Moisés comete el error nuevamente más adelante de golpear la roca la segunda vez, eso le valió como pecado, porque Cristo es golpeado una sola vez, o sea, es crucificado una sola vez, no varias veces. ¿Ok? Entonces, la orden de Dios aquí en 1 Corintios capítulo 10 versículo 4 era que al golpear a la roca, o sea, es el símbolo de la roca que había mandado a golpear allá en Éxodo Dios, pero decía, y bebían de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca, y la roca era Cristo, y Cristo es la roca sobre la cual está fundada su iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice el Señor. Ok, ahora vamos más adelante, vamos al libro de Hebreos, vamos a leer el versículo 8, el capítulo 8, perdón, versículo 5 dice: estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo, diciéndole, mira todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Y finalmente el 9, capítulo 9, versículo 23 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Entonces, mis amados, vemos claramente cómo la Biblia utiliza los tipos, utiliza las figuras, utiliza los modelos para representar una realidad mucho mayor. Entonces, cuando hablamos de tipos y antitipos, la tipología bíblica, lo que se refiere a algo que simboliza una realidad. ¿Ok? Generalmente los tipos vienen del Antiguo Testamento y el antitipo se cumple en el Nuevo Testamento, porque casi todos representan a Cristo, casi todo. Hay cosas o algunas que representan situaciones y eventos, y vamos a ir a eso. Vamos a leer ahora Salmos 22, vamos a leer varios versículos del Salmo 22 y lo vamos a comparar con Juan 19:24 para que vean cómo se cumple. Miren estas palabras escritas por David, el tipo, ¿sí? Porque vemos que ellos esperaban que el trono de David fuera ocupado, los judíos, porque David reinaría, el hijo de David reinaría, y ellos esperaban un reino fuerte terrenal que le devolviera la gloria a Israel que tuvo en los tiempos de David. ¿Okay? Y por eso el Hijo del Hombre es nombrado como el Hijo de David. Pero entonces miren, Salmos capítulo 22 versículo 1: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Palabras que dijo Cristo, ¿en dónde? En la cruz. Versículo 18. Repartieron entre mí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, escribió David. Ahora vamos a leer Juan capítulo 19, versículo 24, y miren cómo se cumple. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino que echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Y esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Lo acabamos de leer en el Salmos 22, 18. Entonces, mis amados, vemos que los tipos representan situaciones, acontecimientos o personas, principalmente representan a Cristo. ¿Ok? Principalmente a Cristo. Entonces, el tipo es la forma, lo que señalaba, lo que decía: esto es algo que va a ser Cristo, esto es algo que representa a Cristo, esto es algo que nos señala a Cristo, esto es algo que da forma en Cristo. ¿Okay? Y entonces el antitipo es Cristo cuando vino, las palabras que dijo, la acción concreta que se llevó a cabo. Entonces ya con esto en mente ya puedes entender cuando te hablamos de tipos y antitipos, y ya puedes entender específicamente de qué hablamos. Entonces, recuerda que estamos estudiando el verdadero Josué. Josué fue encargado de liderar al pueblo de Israel con una misión específica: entrar, recibir la promesa de la tierra prometida y repartir la tierra para que el pueblo tuviera reposo. Pero vemos que si Josué le hubiera dado reposo, no habría lugar para otro día. Solo leímos en Hebreos 4. Lo leímos en Hebreos 4 ayer, ¿sí?
Entonces, mis amados, ya con esto tenemos ya claro el asunto. Entonces, preguntas para el día de hoy. ¿Puedes señalar un tipo de la obra de Cristo que puedas traer de la fiesta judía y decirnos a qué evento del plan de la salvación señala? Entonces, espero por lo menos 3 ejemplos para que podamos decir que la lección quedó clara. Te voy a dar la pista. Anda a Levíticos 23 y después revisa el ministerio de Cristo y ve lo que significa. Son 7 fiestas, 7 pasos del plan de salvación ejecutados por Cristo. Todos ellos llevados a cabo en el santuario terrenal. ¿Okay? El sacerdote también lleva a cabo procedimientos en el santuario que indican el plan de salvación. Por eso que Israel recibió la información del plan de salvación entero de principio a fin a través del santuario. Nosotros como adventistas del séptimo día que conocemos y estudiamos el santuario y predicamos el santuario, porque el santuario es una enseñanza fundamental en nuestra iglesia, porque en base a ella es que estudiamos y enseñamos el plan de salvación. Ejemplo, cuando Cristo vino, Juan el Bautista vino a la tierra la primera vez. Juan el Bautista lo reconoció y dijo: y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el Cordero, para quitar el pecado del mundo, ¿qué debía hacer? No era culpable, no había pecado, debía morir. El Cordero murió en la cruz. Entonces, cuando Cristo dice consumado es en la cruz y entrega su espíritu, terminó su obra como Cordero. ¿Okay? Pero la expiación no culminó allí, porque ahora vemos que Cristo entró en el santuario celestial, no el hecho por mano de hombre, sino el hecho por Dios mismo, y lleva a cabo su ministerio sacerdotal como sumo sacerdote por ti y por mí. Entonces el ministerio la expiación continúa su proceso hasta el momento final, cuando ya Cristo salga de haber purificado el santuario, el lugar santísimo, y se cambie la ropa de sacerdote por ropas reales. Falta muy poco para ese evento. Recuerda, mi amado, Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, si llegaste hasta aquí, dale me gusta al video, comparte, enséñala a tus amigos, a tus familiares qué es tipo y qué es antitipo, y cómo podemos ver esto en la Biblia y cómo se puede aplicar para el conocimiento bíblico. Dije que esta lección va a ser algo complicada porque tiene mucha teología, hay que prestarle mucha atención. ¿Ok? Bueno, entonces, por lo tanto, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra, la gloria y la alabanza es solamente para ti. Oh Dios, hoy te glorificamos, hoy te exaltamos, hoy reconocemos que sin ti nada somos. Perdona nuestros pecados, oh Dios, y límpianos de toda maldad. Gracias por enseñarnos lo que eras tú, o cómo el plan de salvación se iba a llevar a cabo a través de los tipos que se cumplieron en la historia. Todas esas cosas acontecieron, están escritas para enseñarnos a nosotros como ejemplo, nosotros que hemos alcanzado el fin de los tiempos. Ayúdanos, sálvanos y límpianos. Perdónanos de todos nuestros pecados, límpianos de toda maldad. Oración que hacemos en el poder y en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarda. Recuerda, si escuchas hoy su voz, que no debes hacer, endurecer tu corazón como en la provocación. Maranata,